Sábados de Esperanza. Buenos días y feliz sábado a todos mis hermanos adventistas donde se encuentren. La razón por la que este tema que vamos a tratar hoy es importante es que todos los que buscan una fecha para la segunda venida de Jesús usan la teoría de los 6,000 años como base para hacer sus cálculos. Por eso voy a partir del siguiente pensamiento. La certeza de la segunda venida es más importante que su fecha. Cuando leemos el último verso del libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 20, que dice, ciertamente vengo pronto, pero observamos que han pasado 2,000 años y seguimos esperando, el tiempo tiende a corroer la esperanza. ¿Qué quiso decir Jesús con pronto? La verdad, no lo sé. Pero noto que su definición del tiempo es diferente a la de nosotros. Por supuesto, es bueno mencionar que la brevedad de tiempo no fue el único aspecto cronológico de las enseñanzas de Jesús relativas al fin del mundo. Él también hizo referencia a la tardanza. Y usted va a decir, ¿cómo así, pastor? Sí, Jesús hizo referencia a la tardanza. En las parábolas que se refieren a la condición de los creyentes en el tiempo del fin, que se encuentran en Mateo 24 y 25, Cristo mencionó que nosotros desesperaríamos y perderíamos el control por una aparente demora. Cuando lees en Mateo 24, versículo 47 al 49, encuentras lo siguiente. Allí el Señor Jesús dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, escuchen eso, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Notaron ese aspecto? Habrá una demora. En Mateo 25, 5 expresa, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Ahí aparece una tardanza. Y en Mateo 25, 19 dice, después de mucho tiempo, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo. Al parecer, hermanos, el maestro estaba muy consciente de las tensiones que nosotros, sus seguidores, tendríamos en el tiempo entre su ascensión y su regreso. Esa tensión está perdiendo a muchos, están enloqueciendo a otro tanto, desequilibrando a cientos, a punto que ellos llegan a poner a un lado la santa palabra para enseñar convicciones personales. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el relacionado con el tiempo para el regreso del Señor. Muchos se han dedicado a hacer cálculos extraños, descabellados para señalar una fecha del regreso del Señor. Pero la palabra dice de manera oficial allí en Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y dice el Señor Jesucristo, sino solo mi Padre, solo mi Padre. Descarta a los ángeles, al mismo Jesús, descarta a todo ser humano. Aún a Elena White. Como si no fuese suficiente con lo que dice la palabra, porque parece que para algunos no es suficiente la palabra, la orientación profética nos muestra orientación para que no nos desviemos. Ella escribió, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios,
por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Y note lo que ella dice, es serio. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia asuntos no revelados, miren lo que producen, provocan confusión e incredulidad. Es un ataque directo contra la iglesia, ponerse a colocar fechas. Y es una ayuda que le brindamos al enemigo, a Satanás, cuando nos ponemos a inventar fechas para la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque esos intentos producen confusión entre los miembros de la iglesia y afirman la incredulidad de los inconversos. Cada fecha que falla, los inconversos se endurecen más. Quiero mostrarles un panorama muy triste a continuación. El fin del mundo se ha convertido en una extraña obsesión. Si iniciamos un retroceso por los túneles del tiempo, encontraremos que desde los inicios de la historia humana, el hombre ha estado esperando el fin del mundo en cualquier momento. Los antediluvianos lo esperaban, igual los habitantes de Sodoma y Gomorra, los ninivitas no se escaparon a esa expectativa, y tampoco los habitantes de Jerusalén en los tiempos de Cristo. En los años anteriores al 2000, la creencia del fin del mundo creció y se apoderó aún de muchos adventistas del séptimo día. Por eso, a continuación haré un resumen de fechas para la segunda venida que fueron puestas en el pasado, fechas en las que supuestamente el mundo finalizaría. Vamos a empezar con el año 70 antes de Cristo. Basados en las palabras de Jesús, en la respuesta a la pregunta que le hicieron sus discípulos, esa pregunta que está en Mateo 24, 25, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los cristianos del primer siglo y muchos judíos esperaban el fin del mundo en el año 70 antes de Cristo. El comentario bíblico adventista, en el tomo 7, en la página 921, dice: algunos habían caído en el error de que Cristo vendría en sus días. En la época de Pablo, los tesalonicenses estaban convencidos de que Jesús regresaría en su época. Ahora vamos a mirar el año 100. En el año 100, Higem de Antioquía, quien fue discípulo de Juan, escribió en una de sus epístolas: han llegado los últimos tiempos. Otra fecha es el año 200. En un documento llamado Epístola de Bernabé se hablaba de 6 milenios y un séptimo milenio de descanso en el que ocurriría la segunda venida. Año 240. Los montanistas esperaban la segunda venida en su tiempo. Año 500. Ireneo de León, quien fue discípulo de Policarpo, creyó que cada uno de los días de la creación representaban 1000 años y que los 6 días representaban 6000 años y que al final de los 6000 años iniciaría el milenio. Él siguió el conteo cronológico de la Septuaginta, que es alrededor de 1500 años más larga que la cronología hebrea, y creyó que hubo 5500 años desde la creación hasta Cristo. Y aunque no estableció ninguna fecha, supuso que el milenario iniciaría en el año 500. Año 1000. En el año 1000, Agustín de Hipona habló de un periodo de 6000 años. Note que esos 6000 años aparecen en todos los cálculos. También de un milenario de reinado mesiánico que comenzó con el nacimiento de Cristo. Sugirió que el milenario mesánico terminaría en el año 1000 con el día del juicio y el fin del mundo. Cuando se acercaba la fecha hubo mucha consternación y pánico entre la gente. Año 1840, el doctor Joseph Wolf, un judío convertido al cristianismo,
contó que en un viaje misionero encontró que los árabes de Yemen tenían un libro llamado Sera, que anunciaba la segunda venida de Cristo y su reino de gloria para el año 1840. Año 1843, Guillermo Miller escribió en 1818 lo siguiente: al término de mis 2 años de estudios de las Escrituras, llegué a la solemne conclusión de que en aproximadamente 25 años a partir de entonces, o sea, en 1843, todos los asuntos relacionados con el presente terminarían. Año 1844. Después de hacer algunos cambios en sus primeros cálculos, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que Jesús vendría entre el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Año 1845. Estamos mostrando las fechas que los seres humanos han puesto como el año de la venida del Señor Jesucristo. Empezamos, imagínense, desde la misma época de Jesús, años 70. Año 1845, Martín Lutero expresó en 1545 lo siguiente: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años, o sea, el juicio llegaría en 1845 según él. Y dijo: Dios no quiere ni puede ver sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Es impresionante la cantidad de personas que en cada uno de esos años y en los años intermedios, porque estoy tomando las fechas más importantes, pero en medio de cada uno de esos años hubo otras personas que pusieron fechas para el regreso del Señor Jesucristo. Fechas para hablar acerca del fin del mundo. Es una extraña obsesión de los seres humanos. Y yo me imagino que es producto de la culpabilidad que tiene el hombre en su corazón. Ahora voy a mencionar fechas más cercanas a nosotros. Voy a hablarles del año 1914. A ustedes les debe sonar ese año. Ese año 1914 es la fecha en que Carlos Russell, quien fundó a los Testigos de Jehová, enseñó que Jesús, en primer lugar, vendría en 1874 y después cambió la fecha para 1914. De hecho, ellos lo siguen enseñando que Jesús vino en 1914 y se reúne con ellos en el Salón del Reino. Año 1982. Pat Robertson, desde 1980, se convenció de que la rara alineación de los planetas de nuestro sistema solar, el ahora desprestigiado efecto Júpiter, coincidiría con una invasión al Estado de Israel. Él escribió en ese entonces lo siguiente: Ezequiel, hablando del profeta, indica una actividad enorme de terremotos e intensas granizadas para Israel cuando suceda la predicha invasión rusa. De acuerdo a los científicos, en 1982 habrá una alineación de planetas a un mismo lado del Sol que ejercerá una atracción gravitacional tan fuerte sobre la Tierra que causará una desorganización en la atmósfera superior de esta, cambios radicales en las condiciones del clima y terremotos devastadores. Eso no ocurrió nunca. Año 1985. En ese año, un grupo de científicos de Norteamérica y Europa elaboraron un estudio que fue presentado en la Academia de Ciencias de Estocolmo, allá en Suecia. Ese estudio anunciaba lo siguiente. El estudio decía: la Tercera Guerra Mundial comenzará el 15 de junio de 1985 y en menos de 24 horas las bombas nucleares en poder de las superpotencias matarán a 750 millones de personas, herirán a otros 350 millones de personas. Esta información fue dada a conocer al público por medio de la emisora oficial del Vaticano el 9 de agosto de 1982. No pasó. Año 1988. ¿Se dan cuenta ustedes que es una obsesión colocar fechas para la segunda venida de Jesús
Y se acuerdan que leímos, Elena White dice, es un desprestigio para la iglesia, es un trabajo que se hace para Satanás. Año 1988, Hal Lindsey es un escritor, él escribe obras proféticas y escribió ese libro, El último gran planeta Tierra y la venida de un nuevo orden mundial. Él escribió que Cristo retornaría a la tierra en 1988, 40 años después de la fundación del Estado de Israel, que fue en 1948. Imagínense, vendió 28 millones de copias de su libro. Año 2000, bien cerca a nosotros, 20 años atrás. Más o menos unos 16 personajes destacados predijeron el fin del mundo para el año 2000. Entre ellos estaba el Papa Pío XII y estaba Juan Pablo II. No pasó nada. Año 2001, noten, al año siguiente ya estaban colocando fechas. Rodolfo Benavides, en su obra titulada Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide, escribió lo siguiente. El 17 de septiembre del año 2001, cuando suene la trompeta de la fiesta tradicional de los judíos, empezará una nueva era. La raza judía abandonará la tierra. La Gran Pirámide da por terminado el ciclo de los 6000 años el 17 de septiembre del 2001. Noten, mis apreciados, que toda esta gente que coloca fechas siempre hace los cálculos basados en la teoría de los 6000 años. Otras fechas, en las que se dijo que el Señor Jesucristo vendría a la tierra y que sería el fin del mundo, está el año 2014, de acuerdo a la cronología maya, el año 2025, que todavía está en el futuro, o sea, en 5 años, de Felipe Melanchthon, que fue un ayudante de Martín Lutero en la Reforma, ¿recuerdan? 2031, algunos grupos cristianos piensan que el Señor Jesús vendrá en el 2031. Y también Nicolás Kreb de Cusa dice que Jesús vendrá y el fin del mundo terminará en el año 2502. Salomón ben Isaac dice que será en el 2874. Y en las profecías de Nostradamus en el año 3797. O sea, de acuerdo a Nostradamus, ninguno de nosotros verá la segunda venida, porque ya nosotros estamos llegando al final de nuestra existencia. El calendario maya. Vamos a hablar acerca de lo que el calendario maya dice. Miren, este calendario es considerado como uno de los más exactos del mundo. La cronología maya comenzó en el año 3114 a.C. y terminó en el 2014. Cubre un periodo de más o menos unos 5128 años. Uno de los profetas mayas, hablando de esa fecha, escribió una profecía. Él anotó: todas las lunas, todos los años, todos los días, todos los vientos toman su curso y desaparecen. O sea, se acaba la historia del mundo. Hermanos y amigos, todas las fechas del pasado, hasta el año 2001, para el fin del mundo y la segunda venida, han fallado. Pero aún así siguen levantándose personas con fechas supuestamente seguras para este evento. Ellos usan muchos textos bíblicos, diagramas cronológicos, pero lo triste es que junto a esa cantidad de personas que le hacen daño a la bendita esperanza, desprestigiándola en el mundo con tantas equivocaciones, están unos pocos que fungen como adventistas del séptimo día. Qué pena decirles que están igual de equivocados que todos los anteriores que hemos visto hasta ahora. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el tiempo, porque el tiempo está bajo el control, ¿se acuerdan? Solo del Padre. Además dijo que nadie sabe. Por lo tanto, todos los que se levantan pretendiendo tener una nueva luz en la interpretación de la profecía y se atreven a establecer fechas para eventos próximos a la venida de Cristo son falsos profetas, son sensacionalistas, son fanáticos. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué los llama así? No soy yo quien los llama así. Miren, la sierva de Dios nos amonesta. Miren lo que ella dice. Declaré definidamente a estas personas fanáticas, es ella quien los llama fanáticos, en las reuniones espirituales celebradas en Jackson,
que estaban haciendo la obra del adversario de las almas. El que se pone a colocar fechas hace la obra de Satanás. Que se hallaban en tinieblas, están en oscuridad. Pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. No más fecha, hermanos. Llegó 1844 y de ahí para adelante no más fechas. Y la sierva de Dios, o Dios a través de su sierva, nos muestra qué hacer. Ella dice lo siguiente, escribió: nuestra posición, ojo con esto, mis hermanos, aprendamos de esto, nuestra posición ha sido de esperar y velar, hermanos, esperar y velar, sin que se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos amonesta, esperen, estén alerta, o sea, vivan adecuadamente, pero olvídense de las fechas. Lo que importa es la certeza de la segunda venida, no la fecha de la segunda venida. Y como si fuera poco, Dios a través de su sierva nos dice: la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, hermanos, no habrá más fechas, no más. Después de este lapso, dice ella, que ahora abarca desde 1842 a 1844, note, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. No puede haber. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Hasta ahí llegó, hermanos. No más fechas. Hacerlo es perjudicial para la iglesia y para su mensaje. Le hace daño a este mensaje, a este precioso mensaje. Hace que la gente no crea más en que Jesús vendrá a esta tierra. Y entonces Elena White escribe: los referidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuando más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado de no trabajar para Satanás. Estamos aquí para trabajar para Cristo. Dije al principio que todos estos falsos profetas utilizan una teoría cuyo origen no es bíblico. Usan la teoría de los 6.000 años, de la cual vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de los 6.000 años, una teoría que es vieja y que es peligrosa. Muy atrás en el tiempo han existido pueblos y personas que creyeron que el mundo duraría solo 6.000 años, o más o menos esa cantidad. Ellos contaban 4.000 años desde la creación hasta Cristo y 2.000 de Cristo hasta el fin del mundo, para completar de esa manera los 6.000 famosos años. Muchos adventistas han caído en la trampa sin darse cuenta que detrás de la famosa teoría de los 6.000 años se esconde la intención de destruir el día de reposo sábado. Es un esfuerzo esa teoría para alegorizar, para destruir la literalidad, la realidad del sábado como día de reposo, con la intención de enseñar que en lugar de disfrutar de un descanso semanal, deberíamos esperar un descanso milenial. Vamos a dar un vistazo a las tradiciones que le dieron origen en el cristianismo a la teoría de los 6.000 años. De la misma manera que los cristianos de origen judío heredaron las concepciones apocalípticas tradicionales judías, los cristianos de origen gentil
aceptaron antiguas creencias paganas. Igual que los judíos creían en los 6.000 años de duración del mundo, los paganos que se volvieron cristianos también hablaban de periodos de 1.000 años. Miren, tanto los etruscos de Italia y los zoroastristas de Persia creían que la raza humana finalizarían al terminar los 6.000 años. Algunas investigaciones que se han realizado encontraron evidencias de influencia persa en los escritos apocalípticos de los judíos y aún del Talmud. Una de ellas era la teoría de que los 6 milenios del mundo, seguidos por un periodo de descanso, son paralelos con los 6 días de la creación y con el sábado. A continuación vamos a hablar de esas tradiciones judías, ya que en la tradición judía aparece muy a menudo la teoría de que un día de la semana de la creación corresponde a 1.000 años de la historia del mundo. Esa teoría jugó un papel importante y todavía lo hace en el antiguo y moderno milenarismo. Esa teoría fue aceptada consciente o inconscientemente por muchos estudiosos cristianos que intentaron hacer cómputos de tiempo para establecer las fechas del fin del mundo. Voy a mencionar a algunos de esos escritores cristianos de esa época que trataron de hacer eso y que usaron la teoría de los 6.000 años. El primero de estos escritores que voy a mencionar es el Enoc eslavo. Noten el nombre, Enoc. Ustedes recuerdan a Enoc, ¿verdad? Un personaje del Antiguo Testamento. Era costumbre en esa época para algunas personas que escribían ponerle el nombre a sus libros de personajes del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Con qué propósito? Para llamar la atención de la gente y para que la gente los leyera. A veces pensando que de verdad el libro había sido escrito por ese personaje cuyo nombre aparece en el libro. El Enoc eslavo, entonces, a este libro se le conoce como el libro que él escribió, se le conoce también como Los Secretos de Enoc o Segundo Enoc. Fue escrito en la primera mitad del siglo de la era cristiana. Esta obra dice que Enoc viajó a través de los cielos para aprender los secretos del universo. El autor de ese libro fue el primero en relacionar los días de la semana de la creación con los años de la historia del mundo. Acerca de los 6.000 años, note, fue el primero que lo hizo. Él escribe: yo bendigo el séptimo día, que es el sábado, en el cual Él descansó de sus obras. Y yo ordeno también el octavo día. Ese octavo día será el primero después de mi obra. Y esos primeros 7 días giran en la forma de los 7.000 años, y al comienzo de los 8.000 años habrá un tiempo infinito, sin años, sin meses, sin semanas, sin días y sin horas. En otras palabras, pasan 6.000 años y ya cuando comience el otro periodo, entonces el mundo se acabó. Comenzamos la eternidad. El segundo escritor judío, cristiano, que escribió acerca de esto es Bernabé. Escribió la epístola de Bernabé. Este es un antiguo documento cristiano que fue escrito posiblemente en Alejandría. Note el nombre que tiene, Bernabé. Es un documento alegórico, con tendencias a alegorizar la observancia del sábado. O sea, el documento lo que busca es mostrar que el sábado no hay que guardarlo de manera literal, que el sábado se va a guardar cuando comience la eternidad. Con ese documento se hacía una lucha contra la observancia del sábado. No se conoce el autor, pero es el primero de los escritores eclesiásticos cristianos que mencionan periodos milenarios en relación con la semana de la creación. Habla de 6 edades del mundo y del 7º milenio de descanso a la venida de Cristo, pero no identifica el 7º milenio con el milenio del Apocalipsis. Escribió allí en ese libro: del sábado habló en el comienzo de la creación. Dios hizo las obras de sus manos en 6 días y terminó el 7º día. Lo descansó y lo santificó. Terminó en 6 días, noten el peligro
terminó en 6 días, significa que en 6.000 años produjo todas las cosas, porque un día con Él significan 1.000 años. Y Él mismo me hace testificar diciendo, he aquí, el día del Señor será como 1.000 años. Por lo tanto, hijos, en 6 días, que son 6.000 años, todas las cosas finalizarán. Y sigue escribiendo. Y descansó el 7º día, significa que su Hijo vendrá y abolirá el tiempo del hombre de pecado y juzgará al malvado y cambiará el sol, la luna y las estrellas. Entonces Él verdaderamente reposará en el 7º día. Noten qué peligro tan inmenso. O sea, el verdadero reposo será cuando termine el mundo y comience el milenario. No cada semana el sábado, de acuerdo a este escritor. El autor de la epístola de Bernabé entonces menciona periodos milenarios, habla de 6 periodos del mundo y del 7º milenio de descanso cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. La intención siempre es asociar, miren, los 6.000 años, la teoría de los 6.000 años con la semana de la creación. Note que esto lo intentaron aún algunos adventistas al comienzo de la historia de esta iglesia. Vamos a mirar ahora, miramos la tradición judía, escritores cristianos, al comienzo del cristianismo. Ahora vamos a mirar expositores más cercanos de esa teoría de los 6.000 años. Vamos a hablar en primer lugar de los mileritas. Algunos mileritas publicaron en la revista Señales de los Tiempos de mayo de 1840 lo siguiente. Pronto comenzará el 7º milenio o jubileo sabático, desde la perfecta creación hasta el fin del mundo. Y en otra fecha posterior hablaron lo siguiente. Los 6.000 años se cuentan desde la creación hasta el año 1843. Y dijeron que entonces comenzaría el milenio sabático de 1.000 años. En otra fecha posterior hablaron lo siguiente, los mileritas. Dijeron, los 6.000 años se cuentan desde la creación hasta el año 1843. Dijeron que entonces comenzaría el milenio sabático, 1.000 años por supuesto. Más tarde hablaron de los 2.450 años como el jubileo de los jubileos, desde el año 607 a.C. hasta el año 1843. Entonces en el milerismo se empleó la teoría de los 6.000 años. John Andrews, ustedes van a decir, no, pastor, ¿cómo así? Sí, señor, John Andrews. J.N. Andrews, como lo conocemos más, en 1833. Él fue el primer misionero adventista que fue a Europa. Andrews, en una serie de artículos que publicó en la Review and Herald, 6 meses antes de morir, se escribió: cuando Dios creó la tierra, Él indicó el periodo de tiempo que debería transcurrir antes del día de Cristo. Que al concluir los 6.000 años desde la creación, el día del juicio comenzaría y duraría por un periodo de 1.000 años. Cada vez que usted vea el calendario, recordará que la gran semana de tiempo es un periodo de 7.000 años en total. Note esa enseñanza de J.N. Andrews. Cada vez que veas la semana en el calendario, tienes que pensar que la semana de la creación se llevó a cabo en 7.000 años. Estoy hablando, presentándoles a ustedes las teorías que ha habido acerca de los 6.000 años, cómo surgió la teoría y cómo fue utilizada al comienzo del cristianismo y también cómo fue utilizada por personas más contemporáneas con nosotros. Y aún cómo fue utilizada dentro del movimiento milerita y en el comienzo nuestro. Miren, en pleno siglo XX, esa teoría de los 6.000 años tomó fuerza con la interpretación de los escritos en las paredes de las pirámides. El gran exponente fue Rodolfo Benavides. Rodolfo Benavides, en su obra titulada Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide, escribió lo siguiente. El Talmud, por ejemplo, al hablar de la casa de Elías, se refiere a 2.000 años vacíos, 2.000 años de Leví y 2.000 años de los días del Mesías.
Y entonces él en su libro se hace la pregunta, ¿los 6.000 años profetizados en la Gran Pirámide no serán un ciclo después del cual el hombre volverá a una edad primitiva para empezar de nuevo desde el principio? Es un interrogante de Benavides en su libro. Y él escribe en una parte de su libro, al hablar de cerrar el milenio, recuérdese que la pirámide da por terminado el ciclo de 6.000 años el 17 de septiembre del año 2001. Y anota, los 6.000 años solares terminan el 17 de septiembre del 2001 de nuestra era, que coincidentemente es el Yom Kippur de los judíos, o sea, el tradicional año nuevo hebreo, 6.000 años justos. Y entonces, otra parte de su libro, este número, dice él, es curioso, porque la Gran Pirámide señala 6.000 años como era adámica, al final de los cuales todo será cambiado. Y entonces se hace un gran interrogante. ¿Por qué la pirámide señala 6.000 años o 6.000 milenios de actividad humana y luego se calla de manera brusca? Ahí quedó todo ese interrogante. Ustedes ven que sus teorías y sus cálculos fallaron. Ahora les voy a hablar de Edgar Archbold. Era un educador adventista, era un editor del boletín Panamericana News de Illinois. Él escribió, Dios nos ha revelado a través del espíritu de profecía en 41 referencias primarias de Elena White que desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, como hijo de Dios en Belén, transcurrieron 4.000 años. Después de su muerte y resurrección, al ascender al cielo prometió volver y por casi 2.000 años el mundo ha esperado. Y entonces anota, el reloj de Dios está por marcar los 6.000 años. Él se hizo la pregunta, ¿por qué la semana consiste de 7 días y no de 10? La Biblia describe en el capítulo 1 de Génesis que nuestro Creador instituyó la semana de 7 días. ¿Se ha preguntado usted por qué el mes está definido por la luna, el año por el sol, pero la semana por la palabra de Dios? Y escribe él en 2 de Pedro 3:8, se describe el contexto del día del juicio, el día del Señor y de la venida del día de Dios, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. La gran semana de 7.000 años incluye el periodo de 6.000 años que se extiende desde la creación hasta el día del juicio. Los 6.000 años están por concluir y Jesús viene pronto. Qué impresionante, ven, hasta en nuestro medio hubo personas afectadas por la teoría de los 6.000 años. Archibald, Andrews, son solo unos pocos de los miles de seres humanos que creen en la teoría de los 6.000 años. Miren, en todo el mundo hay cientos de personas que basan sus estudios proféticos en la teoría de los 6.000 años. La teoría de los 6.000 años se originó tanto en el cristianismo de origen judío como en el cristianismo de origen gentil. Luego, en la Edad Media, la teoría tomó impulso debido a la escasez de ejemplares de la Biblia y a la tendencia de aceptar mitos y tradiciones de todos los pueblos. La teoría de los 6.000 años es de un origen pagano, se metió en el cristianismo. En la actualidad, muchos estudiantes de la Biblia siguen utilizando la teoría de los 6.000 años para apoyarse en fijar fechas para la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Por supuesto, la manera en que ellos lo presentan hace que la teoría sea fácil de entender y aceptar por muchos. Porque toman la semana de la creación, los 7 días de la creación, y la alegorizan, interpretando cada día como si fuese 1.000 años. Entonces hablan de 6.000 años. Pero esto le quita importancia al reposo literal del sábado. Saben, existen otras miles de personas que creen en la teoría. No sabemos de ellas porque lo creen callados, lo creen en silencio. Nuestra posición, la posición de la iglesia puede ser expresada mejor usando las palabras que están escritas en el comentario bíblico en el tomo 1 en la página 205 y 206.
Allí dice lo siguiente: para evitar confusión hay que definir esta teoría de los 6.000 años que ha sido utilizada por muchos autores religiosos como una aproximación del tiempo transcurrido desde Adán. Y dice allí, se trata más bien de una teoría profética, es decir, es una posición según la cual los 6 días de la creación, seguidos por el sábado, juntamente con la declaración de que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, basados en 2 de Pedro 3:8, constituyen una predicción de que este mundo durará 6.000 años y que a partir del año 6.000 se entrará al sábado milenario de reposo. Pero dice la posición adventista ahí en el comentario bíblico: en la Biblia no hay ningún periodo profético de 6.000 años. Este se originó en la mitología antigua, persa y etrusca. Se originó en una analogía judía de los días de la creación. Fue cristianizada por los padres de la iglesia y persistió durante largo tiempo después de Husserl. ¿Quién es Husserl? Dirán ustedes. Bueno, es James Husserl, un cronólogo. Él era un obispo irlandés que, valiéndose de su conocimiento del griego y del hebreo y de la experiencia que tenía con la Biblia, ya que él participó en la creación de la versión King James, hizo cálculos sobre la edad de la Tierra y llegó a la conclusión de que Dios creó el mundo en la madrugada del día 23 de octubre del año 4004 a.C. Y de paso calculó de una vez que el diluvio universal ocurrió hacia el año 2359 a.C., que el éxodo a Egipto sucedió en el año 1491 a.C. y que el templo de Jerusalén fue construido en el año 1012 a.C. Eso lo hizo James Husserl. Pero ¿qué escribió Elena White acerca de esta teoría? Miren, ella escribió: los geólogos incrédulos alegan que el mundo es mucho más viejo que lo que el registro bíblico dice. Esta cita es valiosa porque nos ayuda a entender cuando Elena G. White habla de 2.000, de 4.000 y de 6.000 años. Note lo que ella está haciendo, está defendiendo la posición creacionista, que el mundo lo creó Dios, no que surgió por evolución. Entonces, sigo leyendo, vamos a repetir la cita desde el comienzo para que ustedes noten. Miren, ella escribe: los geólogos incrédulos, ¿sí ven?, alegan que el mundo es mucho más viejo que lo que el registro bíblico dice. Rechazan el registro bíblico a causa de aquellas cosas que para ellos son evidencias que en la misma tierra se encuentran, de que el mundo ha existido miles y miles de años. Noten la posición de los incrédulos, de los geólogos. Y ella dice: y muchos que profesan creer en el registro bíblico no saben cómo explicar las maravillosas cosas que son encontradas en la tierra, con la idea de que la semana de la creación fue solamente de 7 días literales y que el mundo tiene ahora alrededor de 6.000 años de vida. Estos, hablando de los que son creyentes pero que no saben explicar cómo hay tantas cosas en el mundo y cómo fue posible que fueran hechas en 6 días literales, ella dice: estos, para librarse de las dificultades arrojadas en su camino por geólogos incrédulos, adoptan la postura de que los 6 días de la creación fueron 6 largos e indefinidos periodos y que el día de descanso de Dios fue otro periodo indefinido, dejando sin sentido el 4.º mandamiento de la santa ley de Dios. Me ha sido mostrado que sin la historia bíblica la geología no puede probar nada. Eso está en Dones Espirituales en el volumen 3. Así que, mis amigos y hermanos, hemos avanzado en la exposición de este tema. Hemos hablado de la obsesión por poner fechas. En primer lugar, hablamos de la teoría de los 6.000 años. Es una teoría pagana, no es una teoría bíblica, no es una teoría cristiana. Y ahora vamos a hablar de algo importante. Vamos a explicar los textos que usan las personas que hablan de la teoría de los 6.000 años.
1000 años, dicen ellos, usando la Biblia, son como un suspiro. Vimos entonces que el intento de alegorizar el relato de la creación, combinada con pasajes bíblicos como el Salmo 94 y 2 de Pedro 3:8, son el fundamento utilizado para poner la teoría de los 6000 años y para calcular la fecha de la segunda venida de Jesús por muchos movimientos, muchas personas en diferentes lugares, aún dentro de la iglesia adventista. Pero ya dijimos que la teoría de los 6000 años es de origen pagano, pero que logró influenciar el pensamiento judío de la Edad Media y ha logrado llegar hasta nosotros, afectando a un gran número de autores cristianos que la han utilizado para medir el tiempo transcurrido entre la creación y el fin del mundo. Esta teoría de los 1000 años, de los 6000 años, según esta teoría, los 6 días de la creación deben interpretarse como 6000 años y el séptimo día debe interpretarse como 1000 años, el séptimo milenio. Según la teoría, este mundo durará 6000 años y después de los 6000 años habrá un milenio de paz para completar el gran periodo de 7000 años. Tan fuerte ha sido la influencia de la teoría que ahora el contenido del capítulo 1 de Génesis, miren qué daño tan grande, es mirado como si fuera una leyenda, como si fuera poesía, como si fuera parábola, como si fuera un símbolo, como si fuera un canto o cualquier otra cosa, pero ya la gente no quiere tomar Génesis 1 en serio como un relato histórico y verídico. Miren el daño tan grande que ha creado esta teoría. Así que como quienes defienden esta teoría se basan en los dos pasajes bíblicos ya mencionados, vamos a analizar lo que esos pasajes dicen, a ver si de verdad se puede hacer cálculos cronológicos de tiempo partiendo de estos pasajes bíblicos. Vamos a tomar primero el Salmo 94. Saben, a este Salmo, el Salmo 90 y el versículo 4, al Salmo completo se le llama el Salmo de Moisés porque se le atribuye su autoría. Y en el verso 4 está escrito lo siguiente, Salmo 94, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El versículo pareciera decir que un día es igual o equivalente a 1000 años o que 1000 años es equivalente o igual a un día. Pero realmente lo que hace todo el Salmo es mostrarnos la eternidad de Dios y la brevedad de la vida de los seres humanos. El Salmo no está estableciendo una medida cronológica, sino más bien está haciendo una comparación. El Salmo no es cronológico. Compañeros, amigos, hermanos, el Salmo es comparativo. Por eso vamos a analizar el contenido del Salmo. Y vamos a empezar con esa frase que nos dice, Señor, mire lo que dice el Salmo, para que ustedes noten, vamos a leerlo, miren. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Tremendo salmo, ¿ven? Habla de la brevedad de la vida del hombre, cómo el hombre nace y ¡pum!, desaparece. Hay varias palabras que se destacan en esta parte del salmo, usadas para compararlas con 1000 años y que nos ayudan a entender lo que el salmo verdaderamente quiere decir. La primera expresión que vamos a analizar es esa que dice, bueno, las frases son las siguientes. Generación, el día de ayer, una vigilia de la noche, un sueño, un pensamiento, todo eso lo comparan con 1000 años. Vamos a analizar esas expresiones y vamos a comenzar entonces por la generación, la palabra generación. Y nos hacemos la pregunta, ¿a cuánto tiempo equivale una generación? ¿Cómo dice el Salmo? Dice, Señor,
Tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, tú has cuidado al ser humano cada generación. La palabra hebrea que se utiliza en el texto es la palabra hebrea dor, D-O-R. ¿Y qué significa? Periodo, edad, generación. En otras palabras, allí dice, Señor, tú has cuidado al hombre de periodo en periodo, de tiempo en tiempo, de generación en generación. ¿Ven? Esa palabra entonces, la palabra dor hebrea, generación, generalmente se refiere al elemento tiempo. Algunos piensan que una generación es igual a 100 años, otros sin embargo creen que equivale a 40 años. En los días de Abraham una generación podía tener la duración de 100 años o de 40 años según fuera el caso. La Biblia dice, por ejemplo, vamos a ver este pasaje. Tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava y oprimida por 400 años. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación. Eso está en Génesis 15. Este pasaje pareciera indicar que cada generación equivale a 100 años. Pero cuando analizamos la profecía, tenemos que darnos cuenta de algo, que el periodo de 400 años se inició con Isaac, cuando fue destetado y comenzó a ser perseguido por Ismael, que era su hermano mayor, más o menos en el año 1845 a.C. Isaac, que es la descendencia de Abraham, nació y vivió en tierra extraña, como decía la profecía. El periodo de los 400 años entonces finalizó con el éxodo en el año 1445 a.C., cuando salieron de Egipto. Pero miren, los israelitas no estuvieron 400 años en Egipto. Y tampoco el cautiverio de Egipto fue de 400 años. Los israelitas realmente estuvieron en Egipto solo 215 años. Y la verdadera opresión fue solo de 144 años. Los 215 años de permanencia en Egipto se cuentan desde los años 1660 a.C., cuando Jacob descendió a Egipto por aquella hambruna, recuerdan, hasta el año 1445 a.C., cuando ocurrió el éxodo, la salida de Egipto. Y luego vino el cruce del Mar Rojo, ustedes recuerdan. El periodo de opresión o esclavitud egipcia de 144 años se tiene que contar de 1589 a.C., cuando José murió y el nuevo faraón no conocía a José porque pertenecía a una dinastía que no era la de los egipcios con la que él trabajó. Entonces el periodo termina en el año 1445 a.C., que es el año del Éxodo. De esa manera podemos decir que una generación en la Biblia tiene una duración tanto de 100 años, porque el periodo de los 400 años se relaciona con la 4ª generación, pero también se puede decir que tiene una duración de solo 40 años, porque el periodo de esclavitud de solo 144 años puede relacionarse con la 4ª generación. Yo sé que esto es difícil, pero en esencia lo que importa es eso, que en ese tiempo una generación duraba o 100 años o 40 años, dependiendo de cómo se calculara. En tiempos de Saúl, por ejemplo, David y Salomón, en esos tiempos, una generación duraba 40 años. Por eso el reinado de cada uno de ellos fue de 40 años, una generación. En tiempos de Jesús, una generación tenía 40 años de duración. Ejemplo, vamos a ponerlo, un texto bíblico. Allá en el Monte de los Olivos, Jesús dijo en su discurso, Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El discurso fue pronunciado en el año 31 y las profecías referentes a la caída de Jerusalén se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando Tito vino y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces, del año 31 al 70 hay 40 años, pasó una generación de 40 años. Así que, basado en esto, ese salmo lo que estaría diciendo al decir que, Señor, tú eres refugio para los seres humanos de generación en generación, se podría leer de la siguiente manera: Señor, tú eres refugio para los hombres de 40 años en 40 años o de 100 años en 100 años. ¿Ven? La comparación de acuerdo a esto sería que 1000 años es igual a una generación, es decir, 1000 años es igual a 100 años o 40 años.
Esto nos muestra que no es conveniente hacer una aplicación cronológica de este salmo. Es mejor usar un elemento comparativo. Lo que tenemos que hacer es comparar la vida de Dios y la vida del hombre. El hombre pasa rápido y tú eres eterno. Eso es lo que el Salmo quiere decir. Ahora vamos a ver otra expresión. La expresión 1000 años igual al día de ayer. En el versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Y note lo que dice ahí de una vez, ¿qué pasó? Son como el día de ayer que ya pasó. Aquí el concepto día de ayer tiene un significado que solo se puede entender si usamos la mentalidad hebrea. En este caso, en el pensamiento hebreo, el significado es que estando en el pasado cercano, ya se está en el campo de la historia y del olvido. Ya pasó, ya se fue. Aquí se muestra la infinita desproporción que hay entre Dios y el hombre. Dios siempre existe, Dios es eterno, pero el hombre es así, se esfuma como el día de ayer. La comparación aquí sería entonces que 1000 años ya pasaron, ya son historia, están en el olvido. Recuerde de paso que ningún ser humano ha vivido 1000 años. El hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, quien vivió 969 años. Y Dios dice, ya se extinguió, ya se fue, desapareció, murió, pero yo sigo aquí, yo estoy aquí, estoy viviendo, estaba antes que tú y sigo aquí. Y cuando tú desaparezcas, yo seguiré aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso el Salmo! El Salmo también dice otra frase, 1000 años son como una vigilia de la noche. Lo dice en el versículo 4. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Note, no dice como todas las vigilias de la noche, sino como una de las vigilias de la noche. En los tiempos del Antiguo Testamento, la noche se dividía en 3 vigilias, de 4 horas cada una. Las vigilias se contaban de la siguiente manera. La primera vigilia era el comienzo de las vigilias, desde la puesta del sol hasta alrededor de las 22 horas, más o menos de 6 a 10 de la noche. La segunda vigilia la llamaban la guardia de la medianoche. Iba desde las 10 hasta las 2 de la mañana. La vigilia de la mañana, que se contaba desde las 2 de la mañana hasta el amanecer. Noten cada una de ellas más o menos unas 4 horas. En el Nuevo Testamento era diferente, se usaba el sistema romano de 4 vigilias. En el Antiguo Testamento eran 3 vigilias, en el Nuevo Testamento 4 vigilias nocturnas. Y en el Evangelio de Marcos se mencionan las 4 vigilias. La primera se le llamaba anochecer de 6 a 9. La otra medianoche de 9 a 12. Y la otra se le llamaba el canto del gallo de 12 a 3. Y la última se le llamaba amanecer de 3 a 6. Si aplicamos este conocimiento, entonces la comparación que el Salmo está haciendo sería que 1000 años es igual a 3 o 4 horas. ¿Sí ven? Porque como es igual a una vigilia, es igual a 3 o 4 horas, es decir, se esfuma, pasa rápido. Todo esto nos muestra, miren, que no podemos tomar el Salmo para hacer cálculos cronológicos de tiempo. Es una comparación, son comparaciones para mostrar que Dios es eterno y que el hombre no vive nada, que se desaparece, que es fugaz. Otra frase que aparece en el Salmo, 1000 años como un sueño, ¿ven? Está en el versículo 5. Dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. El versículo aquí habla de soñar, del acto no de dormir, sino de soñar, que estás teniendo un sueño. Y los psicólogos hablan del sueño en términos de minutos o segundos. O sea, cuando sueñas minutos o segundos. Entonces la comparación sería que 1000 años son igual a un minuto o a un segundo. Note, puede ser 3 años, 4 años, 40 años, 100 años, un segundo. No se puede hacer una medida cronológica. Nuevamente nos muestra aquí que la existencia del hombre es limitada, que dura poco, que pasa rápido. Y la siguiente idea y comparación que hace el Salmo es la siguiente. 1000 años son como un pensamiento. Está en el versículo 9, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea, la vida del hombre dura lo que dura un pensamiento. ¡Wow!
Hermanos y amigos, un pensamiento se mide en segundo, en fracciones de segundo. Aquí la comparación sería que 1000 años son como una fracción de segundo. Recordemos entonces que el Salmo 90 es una oración de Moisés que sale de lo más profundo de su corazón cuando ve que su pueblo está muriendo por montones en el desierto debido a la sentencia de Dios que aparece allí en Números 14, versículo 29. ¿Recuerdan esa sentencia? Después que vienen los espías, entonces 10 dan un mal informe, 2 dan un buen informe y el pueblo decae y dice: queremos regresar a Egipto, nos trajeron a morirnos en el desierto, allá estamos mejor, vamos para allá. Y entonces Dios se enoja y la sentencia es esta: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es decir, de todo ese pueblo que salió de Egipto, todos los que eran mayores de 20 años se morirían en el desierto. Y eso es lo que Moisés está viendo. Ve caer al uno y al otro. Cada rato viene la noticia: murió fulano, murió tal familia. Y cuando él ve muerte por todos lados, se conmueve, entra a su carpa y hace una oración, que es ese salmo que estamos analizando. Expresa esa oración en la que deja ver lo fugaz que es la vida de los seres humanos, lo pasajera que es la vida, se acaba rápido. En cambio Dios permanece, es eterno, es infinito. Establece una comparación entre la eternidad de Dios y la vida limitada de los seres humanos. El Salmo es comparativo, hermanos. El Salmo no habla de ningún periodo cronológico, no establece medidas de tiempo. Habla de la brevedad de la vida humana comparada con la eternidad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Pedro le añade más sal al asunto. ¿Saben por qué? Porque él utilizó este salmo, lo citó, y lo citó en el marco del tiempo para la segunda venida. Y eso es lo que hace que mucha gente lo utilice para establecer una medida de tiempo. Pero lo que hizo Pedro era dejar claro que Dios no percibe el tiempo como lo hacemos nosotros los seres humanos. Que Dios no tiene limitaciones temporales, que los que nos preocupamos que esto se está demorando somos nosotros, pero Dios no. Entonces el pasaje de 2 de Pedro 3:8 que vamos a mirar ahora dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este versículo presenta un juego de palabras griegas que señalan que el tiempo no cuenta para el Señor, que Dios no existe en el tiempo de los seres humanos, que Dios es superior al tiempo humano, que Dios es trascendente al tiempo humano. Y el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, la página 634, comenta este pasaje diciendo lo siguiente: el pensamiento de Pedro se origina en la verdad expresada en el Salmo 94. Ya dijimos cuál es esa verdad, que Dios es eterno y el hombre es finito. Allí nos muestra lo siguiente, que para Dios no hay pasado ni futuro, dice el comentario bíblico, que todas las cosas le son eternamente presentes, que no tiene necesidad de nuestro limitado concepto del tiempo y que nosotros no podemos limitarlo ni a Él ni a sus ideas según nuestra escala de días y años. Al destacar esta verdad, dice el comentario, Pedro está reprochando la impaciencia escéptica de los burladores que juzgaban a Dios por sus diminutas normas y ponían en duda el cumplimiento de sus promesas acerca del fin del mundo. El contexto demuestra que Pedro no está estableciendo una unidad de medida profética para computar lapsos o periodos. Eso dice el comentario bíblico adventista, es posición de la iglesia. Pedro no establece medidas de tiempo, reglas de cálculos para calcular fechas de la segunda venida, no. Entonces, mis apreciados, es bueno establecer que en ninguna parte de la Biblia dice literalmente que un día sea equivalente a 1000 años. Lo hace de manera alegórica, comparativa. Es una comparación lo que se hace entre la eternidad de Dios y la brevedad de la vida de los seres humanos.
nos muestra que Dios no está limitado por nuestro tiempo, que Él vive en la eternidad. De esos dos textos no se puede sacar ninguna medida de cálculo para interpretar acontecimientos proféticos. Así que si bíblicamente no hay apoyo para esa teoría, nos podemos hacer la pregunta, ¿será que Elena White sí la apoya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a continuación a ver qué dice Elena G. de White de los 6.000 años. No solo de los 6.000 años, miren, Elena White no habló solo de 6.000 años. Ella habló de 4.000, luego habló de 2.000 años. Ella utilizó estos términos más de 40 veces. ¿Se acuerdan que mencionamos a un educador adventista, Archibald, que decía que Dios a través de Elena G. White 40 veces nos muestra que el mundo duraría 6.000 años? Y ya hemos mostrado que no es así, no hay una medida de tiempo. Elena G. de White sí utilizó esto más de 40 veces, lo utilizó no para apoyar la teoría de los 6.000 años y mucho menos para establecer ninguna fecha de la segunda venida. Ella no se contradice. Los utilizó para defender y apoyar la doctrina creacionista en contra de la naciente teoría de la evolución que surgió más o menos casi paralela al don profético. Era Dios con su mensaje, Satanás con su mensaje evolucionista. El evolucionismo apareció hablando de la edad de la Tierra en términos de millones de años. Y ella dijo que la edad de la Tierra, la historia del pecado y del plan de la salvación tenían alrededor de 6.000 años. Eso fue lo que ella dijo. También habló de un tiempo de alrededor de 4.000 años antes de Cristo y alrededor de 2.000 años después de Cristo. Ella sí lo hizo. Vamos entonces en primer lugar a ver lo que Elena White dijo de los 6.000 años. En primer lugar, Elena G. de White asoció los 6.000 años a la edad de la Tierra. Ella escribió, la Tierra tiene ahora solamente cerca de 6.000 años de edad. Acuérdense, ella está luchando contra el concepto evolucionista que dice que millones de años. También escribió, el hecho de que por 6.000 años haya resistido, hablando de la Tierra, el peso siempre creciente de enfermedades y crimen es prueba concluyente del poder de resistencia con que al principio fue dotada la Tierra. Así que notamos que en estas dos aseveraciones Elena White dijo que la Tierra tiene cerca de 6.000 años y que ha resistido la destrucción por cerca de 6.000 años. Elena White habló de los 6.000 años en términos aproximados, no términos específicos, 6.000 años cerrados. Además habló de los 6.000 años en relación con la edad y la resistencia de la Tierra. En ningún momento habló de ese tiempo en relación con la segunda venida de Cristo ni el fin del mundo. Elena White también asoció los 6.000 años a la rebelión de Lucifer, a la rebelión de Satanás. Miren lo que escribió. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y escribió además, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años, desde hace uno, ¿sí ven la expresión? La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y también dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Y dice, durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Aquí en estos párrafos ella habla de la rebelión de Lucifer que se inició en el mismo cielo. No sabemos cuándo ocurrió esa rebelión en la cual participaron la tercera parte de los ángeles. La Biblia apenas lo menciona. Entendemos que esta rebelión ocurrió antes de la creación. Sin embargo, la autora dice que ocurrió alrededor de 6.000 años. Por supuesto, ella habla de un tiempo aproximado. Aunque dos de esos párrafos hablan del fin del conflicto entre el bien y el mal, no establece ningún tiempo fijo para dicho fin y tampoco habla de algún tiempo para la segunda venida y el fin del mundo. Elena G. de White también asocia los 6.000 años a la historia del pecado. Por eso escribió, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído enfermedad, dolor, muerte como frutos. Y escribió, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. En esos dos párrafos
Ella habla de la caída del hombre que ocurrió poco tiempo después de la creación, aunque nosotros no tenemos la fecha. También asoció los 6.000 años al plan de la salvación. Escribió: durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió al mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años su prisión, hablando de la tumba, ha retenido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Y también dejó escrito: el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Durante 6.000 años la fe ha sido edificada sobre Cristo. Durante 6.000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Durante 6.000 años, dice ella, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. En esos párrafos, la autora habla de la salvación, la cual se inició inmediatamente después de la caída. Habla de 6.000 años con relación a la historia de la salvación. Ella no usa los 6.000 años para referirse a la segunda venida de Cristo ni al fin del mundo. Por otro lado, al usar esta cifra, ella lo hace en términos de aproximaciones. Son cantidades aproximadas, no son cantidades exactas. Otro elemento en los párrafos anteriores es que habla de la entrada de la muerte. La primera persona que murió en esta tierra fue Abel, quien murió en el año 130 AM, o sea, año del mundo, es decir, 130 años después de la creación. Sin embargo, la autora sigue utilizando el término 6.000 años, y esto indica que ella está utilizando un número aproximado. Eso es lo que dice Elena G. White de los 6.000 años. Vamos a continuación a ver lo que dice Elena G. White de los 4.000 años. Ella asocia los 4.000 años a la creación. Ella dice 4.000 años desde la creación hasta Belén. Y escribe: durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Y escribe: Jesús acepta a la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. En esos dos párrafos, Elena White habla de los 4.000 años, los inicia en la creación y los finaliza en ocasión de la encarnación de Cristo. Sin embargo, ella no habla de un tiempo específico, sino de un tiempo aproximado. Muchos cuentan un periodo exacto de 4.000 años desde la creación hasta el nacimiento de Cristo. Uno de los que creyeron así fue James Ussher, obispo anglicano del que hablamos antes, quien fue el más famoso cronólogo de su tiempo. Ussher dijo que la creación ocurrió en el año 4004 a.C. y que el nacimiento de Jesús ocurrió en el año 4 a.C. Pero ¿saben? Realmente no es posible que Jesús haya nacido en el año 4 a.C. Por una razón, porque Herodes el Grande murió entre enero y marzo de ese año y Jesús nació en el otoño. Es decir, para otoño del año 4 a.C. ya Herodes había muerto. Además, el primer censo fue promulgado por Augusto César en el año 8 a.C., pero Herodes el Grande lo impuso en Judea hasta el año 6 a.C. Por lo tanto, lo más lógico sería aceptar para el nacimiento de Jesús en Belén el otoño del año 5 a.C. Todo esto nos muestra que son tiempos exactos los que Elena G. White, no son tiempos exactos los que Elena G. White usa, sino tiempos aproximados. Ella también habló de los 4.000 años desde la rebelión de Satanás en el cielo hasta la tentación de Jesús en el desierto. Escribió lo siguiente: durante 4.000 años Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tratar de engañar. Durante 4.000 años, escribe, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había fortaleza y experiencia en su decidida práctica.
Además anota, los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4000 años. Habían disminuido más y más la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás, al punto que éste parecía reinar triunfante en la tierra. Estos 3 párrafos que leí pertenecen al libro de Mensajes Selectos y al capítulo que habla de las tentaciones de Jesús. En esos párrafos la autora cuenta los 4000 años desde la rebelión en el cielo hasta la tentación de Jesús. La rebelión de Lucifer en el cielo, que fue tiempo atrás. La tentación de Jesús ocurrió después de su bautismo en el año 27 después de Cristo. Definitivamente la autora en los anteriores párrafos no habla de un tiempo específico, sino aproximado. Y tal como lo hemos dicho hasta ahora, ella no tiene ninguna intención de fijar ninguna fecha para la segunda venida de Jesús. También dijo ella que 4000 años pasaron desde la caída de Adán hasta la tentación de Jesús. Mire cómo lo dijo. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4000 años. Note, más de 4000 años. Y también dijo, Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces Cristo venció en lugar del pecador 4000 años después que Adán diera la espalda a la luz de su hogar. ¿Y ven? En esos párrafos la autora habla de los 4000 años, los cuenta a partir de la caída de Adán y Eva y los finaliza en el momento de las tentaciones de Jesús después de su bautismo. Pero también asoció los 4000 años con el plan de la salvación. Escribió, Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica durante 4000 años. Cristo estuvo obrando para elevar el hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. En ese párrafo, Elena White cuenta los 4000 años a partir de la primera promesa evangélica hecha a Adán y a Eva, Génesis 3:15, pero no dice cuándo debían terminar. También habló de 4000 años desde la muerte de Abel hasta la muerte de Cristo. Escribió, Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Eso lo puso en el deseado de toda la gente. Además añadió, el puro e inmaculado Cordero de Dios se presentaba como una ofrenda por el pecado y mientras comía la Pascua con sus discípulos puso fin a los sacrificios que se habían ofrecido durante 4000 años. Y note algo más. En el año 31 después de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrendado en el Calvario. Terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema deberían cesar. En estos párrafos, Elena White habla de los 4000 años como un periodo transcurrido entre la muerte de Abel en el año 130 AM, año del mundo, y la crucifixión de Cristo en el año 31 después de Cristo. Pareciera ser que la autora tuviera interés en enfatizar el año 31 después de Cristo. En el año 31 Jesús murió crucificado, el velo del templo se rasgó en 2 para decir que el nuevo pacto había sido ratificado con la muerte de Cristo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de fijar una fecha para la segunda venida. No es esa la intención. Elena White también habló de 4000 años desde la muerte de Abel hasta la resurrección de Cristo. Mire con qué lo asocia, tantas cosas, ¿cierto? Ella escribió, si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección también los que durmieron en Cristo son perdidos? No habría necesidad de resurrección. Allí en ese párrafo, ella cuenta los 4000 años desde la muerte de Abel hasta la resurrección de Cristo, cuando muchos resucitaron con Jesús. Miren, según las genealogías del Génesis, Abel murió en el año 130 años del mundo, AM,
Y según la historia, Jesús murió y resucitó en el año 31 de la era cristiana. Pareciera ser que el año 31 después de Cristo es vital, es importante, porque aparentemente en ese año finalizan los 4000 años y por ese motivo algunos inician los 2000 años en la muerte y resurrección de Cristo. Pero no existe ningún interés en la autora en establecer fechas para la segunda venida de Cristo. Así que hasta aquí, mis hermanos, hemos hablado del linaje de White y los 6000 años, el linaje de White y los 4000 años, y finalmente vamos a hablar del linaje de White y los 2000 años. Si ven, 6000, 4000 y 2000, enfatizando diferentes cosas menos la segunda venida de Jesús. ¿Listo? Ok, hablemos del linaje de White y los 2000 años. Desde que Jesús nació hasta el año 2000 hay cerca de 2000 años, pero el nacimiento de Cristo no sucedió en el año 0 de la era cristiana, sino seguramente 5 años antes de la era cristiana. Por esa razón, Elena G. de White no habla de un periodo de 2000 años exactos, sino de aproximadamente 2000 años. Ella habló de 18 siglos de sumo sacerdocio. Note la cita. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario, o sea, siguieron haciendo sacrificios. 18 siglos son 1800 años. La autora habla de 18 siglos en números redondos y se refiere al ministerio sumo sacerdotal de Cristo desde el año 31 hasta el año 1844. En realidad no son solo 1800 años, son 1813 años, pero ella siempre habla en términos aproximados. Ella también menciona los 1800 años en otra cita. Dice, Cristo fue presentado en el templo hace 1800 años. La obra El deseado de toda la gente fue escrita en el año 1898. Si tomáramos en forma literal la declaración que hizo Elena G. de White, la anterior, podríamos asegurar que Jesús fue presentado en el templo en el año 98 de la era cristiana, y eso no es posible. ¿Por qué? Porque sería casi un siglo después del acontecimiento, o sea, casi 100 años después de la verdadera presentación. En esta declaración debemos basarnos nosotros para asegurar que Elena de White habla de periodos aproximados. Ok, ella dice que ha habido 2000 años de predicación evangélica. ¿Dónde lo dice? Miren, el evangelio ha sido predicado cerca de 2000 años. ¡Wow! Aquí lo que está diciendo, note, cerca de 2000 años. Con esa palabra cerca es suficiente para decir que no se está refiriendo a un periodo exacto, sino a algo aproximado. Pero podemos analizar el párrafo. Ella habla de la predicación del evangelio en el Nuevo Testamento. En ocasión del nacimiento de Cristo, los ángeles, los pastores, Joaquín y Ana, predicaron el evangelio. Luego, más tarde, Juan Bautista predicó el evangelio en el año 26 después de Cristo. Después Jesús comenzó a predicar directamente el evangelio en el año 27 después de su bautismo. Pero la iglesia comenzó a predicar hasta después del Pentecostés en el año 31 después de Cristo. O sea, la autora hizo esta declaración más o menos en el año 1880. Si tomamos en forma literal la declaración, no sabríamos cuándo comenzar y cuándo terminar el conteo. Esto nos indica claramente que cuando Elena White habla de elemento tiempo, siempre habla de tiempos aproximados, no tiempos específicos que puedan ser tomados de manera literal para establecer ningún cálculo. En las páginas anteriores entonces hemos presentado las declaraciones que hace Elena G. de White con relación a periodos de tiempo. Por lo que hemos presentado y analizado, podemos ver que ella utilizó tales términos para hablar de la edad de la tierra, de la rebelión de Lucifer en el cielo, de la caída de Adán y Eva, de la muerte de Abel, pero nunca tuvo el propósito de fijar fechas para la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Nunca lo asoció con esos dos elementos. Es verdad que el mundo tiene aproximadamente 6000 años de edad, pero eso no nos da derecho a decir que la venida de Cristo y el fin del mundo serán el fin de este siglo o al final de los 6000 años. Elena de White enfatiza que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Es más, ella dice que ya Jesús debería haber venido a este mundo. Ella lo escribió.
Noten cómo lo dice ella. Si el propósito de Dios de dar al mundo un mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si hubiésemos cumplido nuestra tarea. Esa declaración fue en el año 1900. Dice ella, ya Jesús debería haber venido. Además ella dice, sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. ¿Sabe cuándo fue escrito eso? En 1903. Estuviéramos en la Canaán celestial en 1903. Pero además ella dejó escrito, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe, Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Eso lo escribió en 1883. Pudimos haber ido de esta tierra, abandonado esta tierra en 1883. Es más, mire lo que ella dice. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Eso lo escribió en 1883. Hermanos, amigos, adventistas, Cristo habría venido si cada uno de nosotros que nos hacemos llamar iglesia remanente, hubiéramos hecho la parte que nos toca hacer en los preparativos para esperarle. Uno de los preparativos es compartir el evangelio a nuestros familiares, vecinos, compañeros y conocidos. Otro de los preparativos es arrepentirnos de nuestra falta de fe, amor y esperanza y convertirnos en cristianos útiles para el Señor y nuestra comunidad. Solo Dios sabe la fecha del retorno de su Hijo. Ningún humano conoce esa fecha. La Biblia dice, empero del día y de la hora nadie sabe. No tenía aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo, dijo Jesús. Mi Padre solo. Entonces yo me hago la pregunta cuando esa gente se pone a decir que Cristo viene en 7 años. ¿Obligaron a Dios a decirles la fecha? ¿A quién obligaron? Porque tiene que ser solo al Padre, porque ni los ángeles saben. ¿Se dan ustedes cuenta tamaña herejía? Por eso Elena G. White dice que son fanáticos sensacionalistas. No se le ha permitido a los seres humanos conocer la fecha. ¿Saben por qué? Porque harían mal uso de ella. Lo mejor que podemos hacer es esperar ese magno evento y separarlo de la excitación enfermiza de fijar fechas. Dios nos amonesta a través de su sierva, nos dice, no hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es sabio. Dios no ha dejado a su pueblo en ignorancia. No fechas, no fechas. Como si fuera poco, mire lo que está escrito. No hemos de saber el tiempo definido, ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. No lo sabremos porque no nos ha dado este conocimiento, porque si lo hiciera no haríamos un uso correcto del mismo. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen el día ni la hora. No se dejen engañar por mentes enfermizas que no son capaces de ser adventistas sin la presión de una fecha para la segunda venida. Normalmente, esos que se hacen llamar adventistas y están poniendo fecha, lo hacen para apoderarse de tu dinero, para apoderarse de tus bienes, para hacerte vender tus cosas, para crear desazón y poder aprovecharse y explotarte. No es nada más. Cuando la Biblia dice que ningún humano sabe la fecha, eso incluye aún a Elena de White. Por lo tanto, tú no puedes usar los escritos de Elena de White, ni esas citas de las que hemos hablado, donde ella usa las frases numéricas 6.000, 4.000, 2.000 años, no la puedes usar para establecer fecha, para hacer conteos, porque ella nunca tuvo la intención de fijar una fecha para la segunda venida o el fin del mundo, porque ella no sabe.
porque no lo saben los ángeles, porque solo lo sabe el Padre. Elena de White dijo que ella no sabía, ni ningún ser humano puede saber el tiempo para la segunda venida, ni para el fin del tiempo de gracia, ni para la lluvia tardía, ni el fin de la predicación de este mensaje. Lo podemos leer ya llegando al final de este mensaje en alguna de sus citas. Ella escribió: pero el día y la hora de su venida, Cristo no lo ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que Él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. ¡Wow! Es un misterio de Dios, hermanos. Y ella escribe: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Y escribió además: pero nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar si es posible cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. ¡Qué cita tan impresionante! Ha sido ocultado en los concilios secretos de Dios. Por lo tanto, mis apreciados hermanos, sigamos su consejo para nosotros. Trabajemos para apresurar el retorno de Cristo y vivamos preparados cada día. Cuando el Evangelio sea predicado por testimonio, entonces vendrá el fin. Ocupémonos de testificar de palabras y también con nuestra vida, nuestras acciones. Digámosle a todo el mundo que Cristo viene. Dígale a su familia, a sus vecinos, aún a sus enemigos. Miren esta cita tan impresionante de Dios a través del don profético. Ella escribió: me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia, y contesto que solo tengo este mensaje que dar. ¿Cuál es el mensaje? Que ahora es tiempo de trabajar. Amén, hermanos, es tiempo de trabajar mientras dure el día, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Si ves lo que Dios nos está diciendo, pónganse a trabajar, porque si andamos por ahí desocupados, seguiremos con esa excitación enfermiza, como dice la sierva de Dios, de estar poniendo fecha y de estar pendiente. Póngase a trabajar, póngase a trabajar. Lo que hace dura la espera es la inactividad. Póngase activo, póngase a hacer algo en la iglesia, a repartir literatura, a predicar, a dar estudios bíblicos, a invitar, a hacer ujier en las campañas. Póngase a hacer algo. Y el tiempo se le pasa y no se da cuenta. Esta es la última cita que voy a leer. La larga noche de tinieblas es penosa. Pero noten qué lindo. Pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Alabado sea el nombre de Dios, es por misericordia a nosotros. Así que, hermano, aférrese de Jesús y espérelo, porque Él dijo que vendría, y eso es lo que importa, la certeza de su venida. La fecha no importa. Permita que sea Él mismo quien decida cuándo volver. No le ponga fechas, por favor, no le ponga fecha al Señor. Oremos. Poderoso Señor, gracias por este mensaje. Denos, Señor, la actitud correcta de trabajo, de entrega, de servicio, para que la espera no nos haga tanto daño. Bendice a tu iglesia, Señor, durante este tiempo de limitaciones que tenemos, y alcance usted, Señor, a través de los mensajes y a través de su iglesia, mucha gente. Haga que esta familia crezca aún en estos momentos difíciles. Danos tu bendición durante esta semana que comienza, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Sábados de Esperanza.